finalmente hoy comenzó el reparto de comida, de leche en polvo en camiones del Ejército, de acuerdo a un plan que estableció el Ministerio de Capital Humano. Claro que también estuvo la denuncia judicial que iluminó esta situación y que determinó que finalmente esa mercadería tuviera un destino. Pero ¿cuál? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué implica esta aplicación de la política? Esta noche está junto a nosotros Silvia Saravia. Silvia es referente del movimiento Barrios de Pie. Nos ha visitado en algunas otras oportunidades y siempre tiene una mirada muy clara de lo que está pasando en los distintos barrios. Gracias por estar junto a nosotros, Silvia, muy amable. Gracias a vos. Bueno, ¿está empezando a llegar o no la comida y la leche en polvo? Vos te manejás y tenés un trabajo social muy intenso en el primer cordón del Gran Buenos Aires. ¿Llega o no? Nadie se ha comunicado con nosotros. Sí hemos tenido auditorías por parte de Capital Humano y por parte de Niñez y Familia desde el mes de enero. Han hecho esas auditorías incluso comprometiéndose a que iban a dar distintos tipos de asistencia. En su momento hablaron de una tarjeta donde se iba a poder comprar alimentos. Después dijeron que le iban a entregar alimentos a través de los municipios. Bueno, fueron diciendo distintas cosas según a quién iban a visitar. Esas visitas continuaron hasta la semana pasada. ¿Sí? Pero bueno, ante esta novedad de que se va a distribuir leche, no hemos tenido ningún tipo de contacto, de llamado, absolutamente de nada por parte del Ministerio, que entendemos que también está en un momento complejo por todas las renuncias que ha tenido, pero al mismo tiempo esta cuestión de alardear de que no hay intermediarios, bueno, finalmente Albino termina siendo un intermediario privilegiado. CONIN, a esto nos estamos refiriendo. Exactamente. La intervención de CONIN como institución, que es una institución muy respetada en líneas generales en el campo social, pero que no tiene sedes en todo el país, ¿o me equivoco? Bueno, según lo que ellos informaron, no las tienen. Han dado un montón de explicaciones, de vueltas respecto de que ellos tienen algunas sedes, algunas provincias con más desarrollo, pero en que otras directamente no tienen presencia. Es algo similar a lo que planteó en su momento Cáritas y Asiera. Cáritas en nombre de las iglesias católicas, Asiera en nombre de las iglesias evangélicas, porque la situación es de tal nivel de catástrofe social que realmente haría falta, si uno quisiera llegar con la asistencia a toda la población, debería haberse contado con todas las manos disponibles. Bueno, evidentemente eso no estuvo en ningún momento en los planos de este gobierno y bueno, han cambiado un intermediario por otro, ¿no? Me parece que eso es lo que han hecho y bueno, y evidentemente quienes sí han recibido algún tipo de asistencia plantean que no tienen la capacidad de llegar a toda la población. En la línea que maneja el gobierno hasta aquí se suele asociar a las organizaciones sociales, grupos piqueteros, como gerentes de la pobreza. Sin embargo, el comedor que vos tenés como referencia no es un comedor fantasma, está inspeccionado, está registrado. ¿Qué pasa con esta mirada que se tiene sobre la forma en la que trabajan las organizaciones y lo que implica estar en un barrio en el que hay hambre? Mira, no es el primer gobierno que tiene esta mirada. Lo que pasa es que este ha sido, digamos, sin filtro, no ha tenido filtro, ¿no? Pero me parece que las organizaciones, ya desde hace más de 20 años en Argentina, mostramos que, bueno, las fallas que tiene nuestra democracia a la hora de poder dar de comer y a la hora de poder dar trabajo genuino, a la hora de poder tener acceso a la educación. Y eso evidentemente a los gobiernos les molesta. Eso por un lado. Por otro lado, hemos ido avanzando en el territorio intentando muchas veces contraponer nuestras prácticas a las prácticas de los punteros de los partidos tradicionales. Claro. Y como fuimos cuestionando eso, porque decimos hay que funcionar en asamblea, quien tiene más responsabilidad tiene más obligaciones y no más beneficios, un montón de cosas que la mayoría de las organizaciones tenemos como principios. Bueno, evidentemente eso molesta a la política tradicional, ha molestado históricamente y en este momento al proyecto de Javier Milei lo saca, ¿no? Entonces, qué sé yo, creo que tiene que ver con eso y en particular
Milei ha planteado que la cuestión del individualismo, de la libre competencia, que lo traslada a todos los planos, no solamente al plano económico, sino también al plano de los vínculos personales. Entonces habla pestes de la comunidad, de lo comunitario, de lo colectivo, dice que eso es todo de zurdos, de comunistas, de socialistas, como si fuera el socialismo una mala palabra. Y ciertamente lo que a nosotros nos parece es que en realidad tienen un concepto de vida, un concepto de sociedad, en la cual el lema sería el sálvese quien pueda. O, como él es el Rey León, la ley del más fuerte. Silvia, y no estamos en una selva. Ese discurso que recién remarcabas de Milei, ¿cómo penetró en los barrios o qué impacto tuvo en los barrios? Porque él fue muy votado en el conurbano bonaerense. De hecho, ha hecho mejor elección que en su momento Juntos por el Cambio. Mira, en el conurbano bonaerense y en toda la provincia de Buenos Aires, si el balotaje se hubiera contado solo porque lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, perdía Milei. ¿Sí? O sea, digo, también hay que contar eso, ¿no? Porque en realidad el sector más pobre, más empobrecido, una parte sí creo que lo votó por enojo a todo el fracaso del gobierno anterior. Ahora, me parece que hay una parte que evidentemente él toma, ¿sí? de esta cuestión de la sociedad que se instala, sálvese quien pueda, ese mirar desconfiado al que está al lado mío, en lugar de decir, bueno, vamos a hacer algo juntos. Una cosa que nosotros en el barrio tenemos que trabajar un montón. ¿Los lazos comunitarios se empiezan a romper o todavía no en los barrios? No, yo creo que se mantienen los lazos comunitarios, lo que ya estaba roto sigue roto, pero lo que se venía trabajando humanamente, si querés, creo que se está consolidando de alguna manera, porque es tan fuerte la agresión, es tan difícil lo que está pasando, mucha gente que tenía un trabajo formal y con cierto nivel de ingresos dejó de tenerlo, porque la desocupación es algo que avanza, nosotros lo vemos en un montón de gente que es despedida, que es suspendida, las changas en el barrio están siendo cada vez más difíciles de conseguir. Hay un deterioro generalizado, entonces no es que Milei tiene este discurso sobre una situación en que estamos bien, sino que todo el mundo anda agarrándose para llegar a fin de mes o directamente no se llega a fin de mes. ¿Cuántas personas viven en situación de pobreza? ¿Cuántas en situación de indigencia? Y sobre todo cuando vienen de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. Vos estuviste trabajando con esto. Sí, Silvina, lo más impactante es que Argentina es un país pobre. Por lo menos eso se desprende del informe de la UCA. Si alguna vez dijimos que Argentina tenía una mayoría de sus habitantes de clase media, hoy hay que decir que la mayoría son pobres. A esa conclusión llegó la UCA en el relevamiento que hizo del primer trimestre de este año, 2024, donde el 55% de los habitantes argentinos están debajo de la línea de pobreza. Son 25 millones de personas, la proyección son 25 millones de personas, por eso estamos diciendo que son mayoría, y que la indigencia alcanza el 17,5%. ¿Qué significa indigencia? Que no pueden cubrir la canasta básica alimentaria. ¿Qué significa eso? Que no pueden ingerir las calorías necesarias para tener una alimentación adecuada, que no comen. Indigentes que no comen, 17,5%. Y si haces doble clic en el informe, por supuesto siempre el rango etario donde la pobreza es mayor son los niños. 6 de cada 10 niños son pobres en la Argentina. Pero el informe cuenta que el 42% de esos niños pobres residen en hogares que reciben la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentaria. Son el 42%. El 50% asiste a comedores escolares para poder comer. Y el 36% recibe una caja o bolsones de alimentos de los comedores. Es decir, son niños que están debajo de la línea de pobreza, pero para los cuales es fundamental la asistencia social para poder comer, para no caer debajo de la línea de indigencia. Entonces estamos hablando de una población extremadamente vulnerable que cada vez es más en la Argentina y que plantea también un desafío no solo de políticas públicas, sino de sociedad. ¿Cómo construimos un futuro donde 6 de cada 10 niños son pobres? Los datos son, es obvio decirlo, muy preocupantes y necesitan seguramente la definición de políticas. Ahora, Silvia Saravia sigue estando aquí junto a nosotros. Una primera mirada sobre lo que implican los datos, pero también a la luz de una actividad que vos conocés porque vos sos docente. Este es tu trabajo, el de ser maestra, estar con los chicos y observar este escenario que recién contaba Leandro a partir de los datos de la UCA.
No te voy a hablar de futuro, te voy a hablar de presente. ¿Cómo podés manejar esta situación frente a estos hechos? Mira, hay que recordar que la tarjeta alimentar, por ejemplo, cubre solo hasta los 14 años, ¿no? Porque hay una población entre los 14 y los 18 que todavía son considerados adolescentes que no tienen esa cobertura. Y lo que nosotros vemos es que, bueno, en lo concreto, que más chicos se quedan a comer en la escuela, que varios comen varias veces. Bueno, cuando cuentan las situaciones de las cuales están rodeados, realmente son situaciones muy difíciles. Ahora, yo me quedé colgada con una cosa que dijo Marangoni, ¿Cómo no? porque cuando él decía, digo porque es lo que a uno mucha bronca le da, ¿no? Porque Marangoni decía que el sector financiero lo había aplaudido a Milei y lo aplaudía a Milei. Bueno, es algo que tiene que ver con la realidad del sector financiero. El sector financiero en el primer trimestre de este año tuvo su mejor primer trimestre desde el año 2010. O sea, evidentemente no todos pagamos el ajuste. Los bancos. El sector financiero ha tenido el mejor trimestre en cuanto a ganancias desde el año 2010. O sea, hay un sector al que le va bien, al que no está teniendo problemas y Milei le garantiza su negocio. Mientras tanto, tenemos esta cuestión contrapuesta de que hay un montón de gente que no tiene para comer, que uno ve cómo se enferma. El otro sector, yo digo, o sea, dentro de los niveles de pobreza y los datos sabemos que hay un rango que tiene la asignación universal, que tiene la tarjeta alimentar, pero hay otro rango que es el de los jubilados, que no tienen ese nivel de apoyo, de acompañamiento, que no van a la escuela a comer, que son hoy los que más están yendo a los comedores comunitarios, que también son los que retiran los medicamentos que son gratuitos y los que no son gratuitos no los llevan. Ese es un gran tema. Y entonces los medicamentos y cómo es terrible, pero aparte en un contexto donde cuando ustedes comentaban lo que sucede con Capital Humano, desde Capital Humano la primera denuncia que se presentó a la justicia fue lo que pasaba en la DATSE, que son quienes entregan esos medicamentos, que son medicamentos para situaciones especiales. Presentaron la denuncia y la justicia le respondió que no había encontrado ninguna irregularidad. O sea que por donde uno vaya, la bronca que hay es esa distancia entre una realidad, ¿sí?, y una mentira grande como una casa, porque realmente nos están haciendo mucho daño. Yo creo que hay un montón de cosas que no se revierten de lo que está pasando. A veces uno se desespera cuando alguien te dice, bueno, hay que dar tiempo, hay que ver, porque los pibes que hoy comen mal, el propio Ministerio de Salud lo decía en su momento, tienen enfermedades como diabetes, como problemas cardíacos que no se curan, van a convivir con esas enfermedades toda su vida. Claro. Y el que no toma la medicación que le recetaron porque tiene una enfermedad crónica se muere. Entonces, eso es lo que estamos atravesando. Realmente es durísima la situación. Y bueno, y vemos a un gobierno que no registra, y eso es lamentable. Silvia Saravia, te agradecemos mucho que hayas estado esta noche junto a nosotros aquí en Noticias a las 20:30. Silvia es dirigente social, es docente, en estos momentos está trabajando junto a la estructura de Libres del Sur y vive todos los días allí en el primer cordón del Gran Buenos Aires esta realidad que hoy nos cuenta mientras nosotros conversamos y empezamos nuestra pregunta con el tema de si llegó o no llegó la leche y la comida. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Buenas noches, muy amable.